Bienvenidos sean todos los participantes. Por acá les habla el doctor Luis Belloso, facilitador de esta asignatura, donde vamos a tratar hoy lo que tiene que ver los relacionados con la unidad número 2, que es el proceso de toma de decisiones del consumidor. Iniciamos entonces primero definiendo, visualizando lo que es un proceso de decisiones. Un proceso de decisiones en cualquier índole, en una organización, a nivel personal, de parte del consumidor, una decisión de compra, una decisión programada o una decisión no programada, obedece al desarrollo de una determinada situación en la cual se evalúan diversos cursos de acción para poder generar una respuesta definitiva ante la necesidad que se presenta. En este caso, específicamente, lo que tiene que ver con la toma de decisiones del consumidor se refiere entonces al mecanismo que el consumidor como tal utiliza para decidir cuál opción va a seleccionar, la cual debe reunir un conjunto de características distintivas con las cuales él se siente identificado y puede satisfacer la necesidad que presenta o determina en un momento determinado. En lo que tiene que ver entonces al proceso de toma de decisiones por parte del consumidor, vamos a ver lo que plantea Philip Porter. Philip Porter, padre del marketing moderno, establece entonces que el proceso o la fase para que el consumidor pueda desarrollar un efectivo proceso decisorio tiene que ver primero con el reconocimiento de la necesidad. Allí el individuo reconoce una necesidad que él presenta en un momento determinado, la cual puede ser cambiante. Cambiante, ¿por qué? Por el escenario donde se desenvuelve, la influencia que él puede estar presentando, así como otros factores que se determinan en el mercado y son características claves para determinar la efectiva orientación hacia la persecución de esa necesidad. ¿Por qué decimos la palabra en la frase persecución de la necesidad? ¿Por qué? Porque encontramos elementos altamente influyentes en el entorno que van a determinar que nosotros como consumidores planteemos unas necesidades, pero también las industrias nos van a fomentar otro conjunto de necesidades. Entonces, se reconoce aquí la necesidad y se plantea un problema. Se identifica su estado actual de satisfacción y lo compara con lo que desea alcanzar, con lo que desea seguir. En este caso, como por ejemplo, las necesidades normales o necesidades naturales, hambre, sed, necesidades fisiológicas, están totalmente relacionadas con cómo el consumidor plantea su interacción y cómo el consumidor visualiza ante un determinado producto o una gama de determinados productos o servicios pueden satisfacer esas necesidades o la necesidad puntual que plantea. Una vez que tenemos entonces que ya se reconoce cuál es la necesidad que se presenta, hay un segundo momento que tiene que ver con la búsqueda de información. Entonces, el consumidor va a ejecutar ese proceso de recopilación, donde busca de manera activa conseguir información, pero también esta información puede llegar de forma pasiva. ¿Por qué? Porque así como en el mercado nos encontramos diversidad de productos, también hay una diversidad de información que nos llega de este mismo producto. Las redes sociales es prueba de ello, donde estamos interactuando de la forma más tranquila y nos llegan anuncios, nos llegan mensajes, entonces allí tenemos información pasiva que nosotros no somos unos buscadores de información pasiva, las cuales en un momento determinado no la estamos buscando, pero nos llega por ese efecto de la mercadotecnia. Y también entonces se desarrolla esa búsqueda de la información activa, donde los diversos consumidores se dan a la tarea de recopilar información acerca de ese producto o de esos servicios que van a estar demandando o están demandando en un periodo específico. Posteriormente tenemos una tercera fase, que es la fase de evaluación de alternativas. Ahí entonces se van a evaluar una relación costo-beneficio o la diversidad de alternativas que se presentan con la finalidad de identificar o de buscar la alternativa más idónea, bien sea en función de calidad, en función de precio, en función de disponibilidad o independientemente del atributo que el consumidor esté dispuesto a otorgar como contraprestación de ese bien o de esos servicios. Regularmente, ¿qué medimos? La relación precio-calidad. ¿Cuánto estamos pagando por la calidad que estamos recibiendo? Pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque
Eso va en función de cuál sea la disponibilidad de recursos, pero también la disponibilidad, la necesidad que se presenta, se determina en ese momento de ese determinado bien o de ese determinado servicio. Entonces tenemos en un segmento alto, donde el poder adquisitivo es alto, allí necesariamente evaluamos disponibilidad y la relación valor-calidad. El alto valor que se está cancelando por la alta cantidad de calidad que se está demandando. Esos son ejemplos clave. Por ejemplo, el mercado automotriz. Tenemos marcas élites como es Mercedes-Benz, como es Lexus, como lo es Audi, son vehículos de alta gama. Entonces, allí ahí marca una determinada característica con su presencia determinística, que es la relación precio-valor o la relación calidad-valor. Tenemos después entonces la decisión de compra, donde ya de asumida la etapa de evaluación, se va a determinar cuál es la valoración de las alternativas que se le van a otorgar y allí decidir entonces la más conveniente en función a los criterios de búsqueda que se tienen para ese determinado proceso. Hay elementos entonces que también juegan un papel determinístico y va en función del tipo de bien que se adquiere o del tipo de servicio también, que es el comportamiento post-compra. O sea, cómo es ese proceso de interacción una vez que nosotros ejecutamos la compra o ya nos prestan el servicio, cuál es ese valor o atributo característico añadido que se está generando. Hay un servicio postventa, hay una encuesta para medir la calidad en función, para medir nuestra posición ante la calidad de ese bien o ante la calidad del servicio prestado. Qué elementos característicos tiene el proceso de la compra, la garantía que tiene, volumen de concesionarios en el caso de los vehículos, el periodo de garantía en el caso de algunos artículos electrónicos, electrodomésticos y también de los vehículos. Entonces, allí tenemos opciones de comportamiento post compra que nos orientan a reafirmar el proceso de evaluación cuando estamos determinando entonces cuál alternativa va a ser o se considera la más efectiva para el desarrollo de ese proceso de compra en lo que tiene que ver con las necesidades con el proceso de toma de decisiones por parte del consumidor con base a las necesidades que éste presenta en un momento determinado. Vamos a resumir este gráfico vamos a ver allí los factores que intervienen en el proceso de decisión de compra. Tenemos entonces unos factores internos, pero también tenemos unos factores externos. Y todos estos factores, tanto internos como externos, van a marcar una tendencia, no, marcan una tendencia, marcan una influencia en función a posicionar un producto o un servicio en la mente del consumidor. Tenemos entonces un conjunto de factores internos que tienen que ver con la percepción, el aprendizaje, las condiciones, las actitudes o sea, de actos, la motivación, la personalidad y la memoria con qué en nuestro cerebro, en nuestra memoria, asociamos, con cuál atributo asociamos ese producto o ese servicio. Mientras que dentro de los factores externos están los grupos de referencia, la familia, la clase social, cultura y subculturas presentes en una localidad geográfica, los roles, estatus, circunstancias económicas o posición económica, por así decirlo, en un determinado periodo, la ocupación de este consumidor o de este comprador, el nivel de satisfacción y opulencia del consumidor, el estatus que posee, el valor añadido, las características distintivas que presentan estos productos, consumo y ocio, que es otro elemento que también está siendo valorado en la actualidad, no tanto por el ocio, sino por el consumo, la competencia y la renovación a través de la innovación, la unidad familiar moderna a través de las compras que hacen o que ejecutan estos grupos familiares con la finalidad de marcar tendencia con base a las necesidades que presenta ese entorno familiar, el medio ambiente, todo lo que tiene que ver entonces con ejecutar procesos totalmente acordes con el medio ambiente y que causen la menor huella ecológica y por supuesto las nuevas clases sociales donde se marcan puntos de inicio o puntos de acción con las diferentes capacidades o ventajas económicas que poseen los grupos sociales.
¿Qué tiene que ver entonces esto? Que allí vamos a encontrar una tipología de clientes altamente efectivas con los cuales nosotros, cuando estemos evaluando un proceso de compra, vamos a determinar y evaluar qué características presentan estos clientes. Allí vamos identificando rasgos distintivos. Tenemos el cliente que es jefe autoritario y comandante. Son líderes agresivos, intolerantes e insensibles, eternos ganadores de las negociaciones. O sea, no ejecutan un proceso de compra con base a ganar, ganar, sino a ganar. Son autoritarios, no delegan ni se arriesgan porque van a una única opción. Toman decisiones rápidas con pocos datos o ningún dato, por lo tanto, en la mayoría de los casos no son más aceptadas porque en algunos elementos son de carácter visceral. La forma de actuar del vendedor será la de presentar más de una opción de compra con la finalidad de que este consumidor que está siendo autoritario pueda verificar que tiene otras opciones que evaluar y, por supuesto, otros elementos que determinar como característica distintiva. Tenemos entonces los consumidores artífices, que son personas calculadoras, racionales, analíticas y con buena disposición. O sea, es decir, existe la disposición a interactuar, a hablar, a determinar patrones de conducta que nosotros podamos decir, bueno, está interesado en un determinado producto, está interesado en un determinado servicio, pero quiere evaluar diversidad. Medita entonces detenidamente sus decisiones. ¿Por qué? Porque poseen información sobre todo este proceso, sobre todos estos productos. Determinan, se apoyan en estadísticas, se apoyan en estudios, se apoyan en encuestas, se apoyan en grupos de medición y entonces aquí el vendedor puede ofrecer mucha más información porque va a existir la retroalimentación en función a este conjunto de características que el vendedor está presentando y que va a ofrecer como elementos claves para que el comprador posea un amplio abanico de opciones y se pueda decidir por la más conveniente en función a calidad, precio, disponibilidad o cualquier sea el elemento que esté interviniendo directamente en la compra. Tenemos entonces los clientes que son indecisos, pero también son aplicadores, son personas enemigas de conflictos y contrariedades. O sea, buscan una única opción porque son indecisos. No se les puede presentar grandes cantidades de información o gran cantidad de opciones porque lo vamos a tomar un proceso, a ejecutar con ellos y ellos un proceso de compra aún mayor y va a generar mayores inseguridades porque no les gusta manejar opciones. Necesitan muchos datos, pero también necesitan tiempo para tomar las decisiones porque estas decisiones son consultadas. No afrontan dificultades. Fíjense que no estoy utilizando la palabra enfrenta, sino afrontar. Y porque les temen a ellas, ni tienen iniciativa propia, es decir, necesitan de esa constante interacción por parte del vendedor para guiar el desarrollo de este proceso de venta. Ante estos individuos, el vendedor tendría que evitar el enfrentamiento y optar por el camino más seguro, que es ganarse la confianza de de estos clientes y determinar allí entonces patrones efectivos para desarrollar el proceso de negociación. Tenemos también el tipo de afiladores y complacientes, que este tipo de clientes son altamente sociables y altamente con características orientadas a determinar elementos comunicacionales para enriquecer el proceso de ventas. ¿Por qué? Porque juegan a ganar, ganar. Gano yo como consumidor, pero gana también la organización porque tiene un cliente nuevo y ha ejecutado un proceso de venta. Tiende a satisfacer la necesidad de los colectivos porque son clientes que poseen información y van a un diálogo efectivo para determinar cuál elemento del proceso de compra lo están determinando como característica distintiva para asumir el desarrollo de un proceso de compra que oriente a determinar soluciones efectivas. Toman decisiones rápidas. ¿Por qué? Porque ya son decisiones que vienen trabajadas y son decisiones que se toman en función a elementos determinísticos o características relevantes. El vendedor entonces allí, ¿qué puede hacer? Utilizar testimonios, utilizar estadísticas, utilizar recurrir a la técnica de momentos de la verdad para determinar elementos claves que van a determinar, lograr el clic o hacer el match con estos clientes afiliadores. Y por último, nos encontramos entonces los clientes manipuladores estrategas. Persiguen objetivos pero personales
que van creando en el corto plazo para ser desarrollados en el largo plazo. Y estos después sirven para crear otro tipo de patrones de compra que van en función a elementos más relacionales. Toman decisiones basadas en múltiples datos estadísticos, llevan a cabo primero estudios de opinión para evaluar cuáles son las opciones más asertivas, pero también toman patrones de conducta en base a estrategias que se han determinado como efectivas para garantizar el desarrollo de los procesos. Utilizan estadísticas, utilizan informes, utilizan esquemas, pero van más a determinar negociaciones que ayuden a desarrollar procesos más efectivos, pero rápidos. Utilizan estrategias para generar un valor añadido, para generar un valor agregado, que también como se le conoce, para generar un mejor precio o fomentar patrones de oferta ante futuras compras. Entonces, ¿qué te ser breve pero conciso con la finalidad de mantenerse en el desarrollo presente, con la finalidad entonces de que pueda ejecutar este proceso de compra a todos los instintivamente atraído. Entonces, desde el objetivo de nuestro encuentro por el día de hoy, una unidad, la iniciativa número 2, donde desarrollar el análisis respectivo, y cualquier duda no duden en consultarme o a través de una llamada, un WhatsApp, para que su duda sea aclarada en el menor de los lapsos. Por aquí les habla el doctor Luis Belloso, complacido entonces por haber desarrollado esta actividad el día de hoy. Los invito a trabajar con tiempo para cumplir con la actividad en un desarrollo efectivo de ganancia en conocimiento y una calificación representativa también de la efectividad en este proceso de aprendizaje. Muchas gracias y muy buenas tardes.